seguridad social que nos sirven y nos suman muchísimo para el bolsillo. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre la antigua y de la nueva ley, quienes pertenecen a una y a otra. ¿Quieren saberlo? ¡Comenzamos! Quiero saludar a mi compañera Cintia Cancino. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Yamile, muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar una semana más aquí en Ecosociales. Por supuesto, les recuerdo también que vamos a estar leyendo sus dudas y sus comentarios en @ecosociales o bien al número de WhatsApp que va a aparecer en su pantalla. Así que los invitamos a participar. Bueno, Cintia, el día de hoy el tema es la diferencia entre la antigua y de la nueva ley para que nuestros amigos sepan identificar a qué régimen de pensión pertenecen. Y uno de los tips que pueden empezar a aplicar es conocer su número de seguridad social. Este número consta de 11 dígitos, pero el segundo par es el que nos va a determinar el régimen de ley al que pertenecemos. ¿Cómo va a ser esto? Todos aquellos que empezaron a cotizar en la década de los 50, 60, 70 hasta el 30 de junio de 1997 pertenecen a la ley 73, pero que hoy por hoy continúan trabajando, siguen siendo ley 73, sin embargo se les llama trabajadores en transición porque están de alguna manera dentro de la antigua y de la nueva ley. Y todos aquellos que empezamos a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, somos los que pertenecemos ya al esquema de cuentas individuales. Pero estas leyes tienen una gran diferencia abismal. De entrada, la antigua ley del IMSS, que es conocida como Ley 73, antigua ley, su verdadero nombre es un sistema de reparto de beneficio definido. Ese es el nombre correcto. ¿Y a qué se refiere el término? Bueno, que entre todos los activos, Cintia, fondeaban la pensión de aquellos que cumplían con los requisitos de ley. Y los requisitos anteriormente eran 500 semanas cotizadas, que vienen siendo aproximadamente 10 años. Imagínate, con 10 años que tú cotizaras, ya tenías acceso a una pensión. Obviamente, mientras más años lograras acumular, el monto de pensión iba a ser mucho más cuantioso y obviamente que el salario que te acompañara, el salario diario, iba a poder permitir que el monto de la pensión fuera más atractivo. En la nueva ley ya no es así, ya no es un sistema de reparto, es un sistema de capitalización individual, donde yo soy el que va aportando. Ya no existe como tal una bolsa donde todos van metiendo el recurso. En lo que es cuenta individual, yo soy el que voy aportando en función de mi salario por medio, al día de hoy es una aportación tripartita del 6.5%. ¿Y a qué se refiere una aportación tripartita? Una aportación que va por parte del Estado, el trabajador y el patrón conforme a mi salario base de cotización, es decir, mi salario mensual. Si yo tengo un salario de 10,000, saca el 6.5%, vendrían siendo como 650 pesos, lo que aproximadamente se va a ir a mi Afore. Muy distinto el esquema a lo que es antigua ley, mientras que en la nueva ley me piden 25 años cotizados, es decir, 1,250 semanas. Si pues podemos ver la diferencia, mucho más. Mientras por un lado son 500 semanas, por el otro lado son 1,250 semanas. Hay una gran diferencia. Obviamente tenemos que tener 60 años de edad en ambas, pero ya son distintas metodologías por las cuales vamos a obtener la pensión. Mientras que en la antigua ley los conceptos en los cuales se va a basar mi pensión son semanas y salario promedio de los últimos 5 años, en la nueva ley los conceptos con los cuales yo me voy a poder pensionar son el saldo de mi Afore más el rendimiento. Ambas leyes junto con el requisito de los años que cada una me requiere. Mientras que en la nueva ley son 1,250 semanas, los conceptos por los cuales me voy a pensionar es saldo y el rendimiento. Las aportaciones, por ello, es la recomendación que las aportaciones voluntarias sean continuas y sean más amplias, porque pues obviamente no va a alcanzar el recurso para aquellos que pertenecemos a este nuevo esquema, pues nuestra pensión va a oscilar aproximadamente en una tasa de reemplazo de un 20-25%. ¿Y a qué me refiero con el término tasa de reemplazo? Es más o menos, Cintia, el porcentaje con el que me voy a ir de acuerdo a mi salario. Es decir, si yo tuve la buena suerte, gloria y gracia del Señor, que los últimos 5 años previos a que yo me pensione en lo que es cuentas individuales, si mi salario osciló en los 10,000 pesos, sácale más o menos el 20-25%, estamos hablando de 2,500 pesos.
No, pues no es nada, prácticamente. O sea, Nada. para vivir y Nada. en Más comparación, aparte el requisito de haber cotizado los 25 años, mientras que en la antigua ley las condiciones totalmente son otras. Y bueno, a mí me parece que es pues muy interesante conocer estos conceptos porque hay muchas dudas del auditorio acerca de, oye, ¿yo cómo le puedo hacer para saber si pertenezco o no? Ya lo dijiste, si cotizas hasta el 30 de junio del 97, eres antigua ley. Si eres 1 de julio del 97 en adelante, si empezaste a cotizar a partir de esa fecha, eres ya pues nueva ley, ¿no? Y pues todo lo que esto implica, teniendo en cuenta que la Afore está en constante minusvalía. Hay pérdidas que se llegan a dar por parte de la Afore, no hay una certeza como tal de las inversiones de nuestros recursos, mientras que en la antigua ley el término por el cual nos vamos a pensionar, si tú lo escuchas, es un sistema de reparto de beneficio definido, es decir, desde el principio conocemos las condiciones con las cuales nos vamos a poder pensionar. Desde el principio podemos saber el monto que vamos a obtener de pensión. Entonces cambia totalmente la historia entre la antigua y la nueva ley. Y la verdad que pues sí es lamentable porque el antiguo esquema que teníamos se me hace que es muy bueno, muy benéfico. Muy benéfico totalmente para el auditorio, para todos los derechohabientes. Es algo que realmente nos sumaba. Es algo que trabajaste toda tu vida y que tienes una garantía y la verdad una tranquilidad y una seguridad. Así es, Cintia. Sin embargo, las condiciones cambiaron porque lamentablemente se hicieron malos manejos económicos de las finanzas como tal del instituto y esto es lo que mermó la seguridad social y se tuvo que hacer un cambio radical, donde ahora nosotros somos los que tenemos que ponerle directamente al bolsillo de nuestra pensión. ¿Cómo podemos eficientar a aquellos que pertenecemos a cuentas individuales? Eficientar esta nueva metodología de poder obtener una pensión. No precisamente en lo que ya tenemos al día, sino que hay otro tipo de herramientas, instrumentos financieros que podemos contratar con algunas empresas que se encargan de esto. Y uno de estos elementos justamente es la UDI, que es una unidad de medida de inversión que nos sirve, de verdad, Cintia, tú lo recordarás, en la década de los 90, los créditos de casa, los créditos hipotecarios eran otorgados en función de la UDI, porque obviamente esta sube en función de la inflación y el recurso es sumamente cuantioso. Por ello es que un instrumento que podría blindar nuestros recursos podría ser la UDI, ¿no? Es una figura que realmente aporta demasiado, por eso los bancos lo ocuparon y de hecho hay muchas personas que hoy por hoy siguen debiendo sus créditos hipotecarios bajo esta estructura y sería una herramienta que podríamos ocupar aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte? ¿Tienes entre 18 y 29 años? ¿Buscas una oportunidad para integrarte a la vida laboral? Te tengo una propuesta que seguro te va a interesar. En Gin Group estamos buscando jóvenes que tengan ganas de aprender y crecer. Entra al link de esta publicación y te contaré más sobre este proyecto. Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecosociales y tenemos una pregunta, Cintia, que fue la que se le hizo al auditorio. Si la podemos leer. Así es, querida Yamile. Pues bueno, a través de nuestras redes sociales hicimos la pregunta de cuáles son las diferencias entre la antigua y la nueva ley, a la cual ustedes estuvieron participando y bueno, hubieron muchas aportaciones, unos preguntas, otros hicieron sus comentarios al respecto. Y pues bueno, justo en eso vamos a ver los comentarios que nos hicieron. Tenemos a Claudia González que nos dice, la antigua ley 73 del IMSS, saludos. Claro, así es uno de los términos que tiene la antigua ley 73 o ley antigua.
pero el verdadero nombre debe ser Sistema de Reparto de Beneficio Definido. De 73 porque fue hecha en el año de 1973. Es correcto. Fíjate que como tal, la Ley del Seguro Social surge en 1943. Sin embargo, la primera reforma que se le aplica a esta ley es en 1973, donde se adicionan algunos seguros, y uno de los más relevantes fue el seguro de maternidad, el más significativo, al igual que surgen otros beneficios en la forma de 1973, por eso se le quedó el nombre como Ley 73. Sí, ya muchos se le conoce mejor como antigua ley. Es mejor ubicada así, pero el nombre... Sí, pero es del 73. Es del 73. Mira, ¿sí? Muy buen punto ahí, para que vean que sí saben. Tenemos a Iván el Heavy, que dice, la del 73 por su pensión en una sola exhibición. Tiene la opción de solicitar todo en su pensión. No sé si se refiere al saldo del Afore, no creo, pero no es quizás la forma más adecuada de decirlo. La Ley 73 te va a pagar, lo volvemos a repetir, en función de tus semanas y de tu salario. Sí, obviamente va en función del salario promedio que tú hayas logrado obtener, en sumatoria con el bloque de 52 semanas, los bloquecitos de 52 semanas que tú hayas logrado acumular. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el IMSS te dice que con 10 años que tú me tengas cotizados, ya la armaste para tener una pensión mínima. Pero si a partir de estos 10 años en adelante sea cotizar a partir del 2002, entonces me aplica la de 1997, es ¿verdad? ¿verdad? Sí, todos los que empezaron a cotizar el 1 de julio de 1997 en adelante, ya somos nueva ley. Donde para medio vivir. Saludos, doctora Yamile. Bueno, hay que contar, Cintia, es algo que no hemos puntualizado. La ley 97 tiene 3 modalidades de pensión, 3 distintas formas en las cuales nos podemos pensionar. La primera va a ser una pensión garantizada. ¿Y a qué me refiero con este término? Donde quizás nuestro recurso de Afore sea sumamente pequeñito y el Estado es el que sale a ponerse a mano y dice, ¿sabes qué? Tranquilo, no te preocupes si tu saldo no es suficiente, pero me cumple los requisitos, que vamos a hacer la mayoría, claro que sí, pero me cumples los requisitos establecidos por ley, que son los 25 años cotizados, yo te voy a dar una pensión mínima garantizada de por vida. ¿A qué me refiero con una mínima garantizada? Es el salario mínimo o la UMA que esté en ese entonces o el concepto que llegue a resultar para cuando nos corresponda o nos toque retirarnos. Esto es una pensión garantizada. Lo que sigue es una renta vitalicia. La renta vitalicia, como lo dice el nombre, va a ser para siempre, ¿no? Porque quizás nuestro monto constitutivo es un poquito más, pues, atractivo, más, un recurso más sustentado que va a poder permitir el poder obtener una pensión. Ya no una mínima, pero tampoco un monto mucho más amplio. La que sí nos va a poder permitir tener un monto más elevado es la pensión de retiros programados. Sin embargo, esta pensión no es de por vida. Un retiro programado solamente va a aplicar hasta en tanto el recurso alcance. Es decir, tengo 2 millones de pesos, yo quiero tener un monto de pensión de 20,000 hasta donde alcancen los 20,000 mensuales. En el momento que se acabe el recurso, se acabó la pensión. Ese es el retiro programado. Ese es el retiro programado y obviamente no es muy benéfico, hay que pensarlo 2 veces, hay que tomar nuestras, de alguna manera, precauciones para no caer en supuestos donde quizás digamos, bueno, yo considero que igual voy a vivir hasta los 80 años y que quizás vivas hasta los 90, ¿no? ¿Y tú puedes elegir en qué tipo de estas 3 modalidades hacerle? No es que elijas, Cintia, es que las condiciones de tu ahorro son las que van a poder permitir para dónde revirar, para dónde vas a optar. Si tú tienes 10 millones de pesos, pues posiblemente tengas la opción de contratar un retiro programado. Pero si tienes 100,000 pesos después de haber cotizado 25 años, pues te va a tocar una pensión garantizada. Quizás si tienes 1 millón de pesos te pueda tocar una renta vitalicia. No es que tú escojas, sino que las condiciones del sistema van a escoger por ti la opción que más favorezca en el momento en el que te corresponda. Y si no estás en ninguna de las 3, ¿qué va a pasar, Yamile? Si no, vas a poder retirar el saldo total de tu Afore. Es decir, al no cumplir con los requisitos establecidos por ley, te darán una negativa de pensión y podrás retirar en una sola exhibición el saldo que hayas logrado acumular en la Afore.
Pero ¿qué más nos comenta el auditorio? A ver si tenemos algunos comentarios. Así es, bueno, tenemos a Lorena de la Fuente, dice, ley 73 requisitos, arriba de 500 semanas cotizadas, la pensión se calcula tomando en cuenta las semanas cotizadas, el salario promedio de los últimos 5 años y edad, y se recupera una parte del Afore. La ley 97, requisitos mínimo de 1,250 semanas, y la pensión será de acuerdo al ahorro que tengan en su Afore, y que no se recupera nada del Afore. Es correcto, bueno, sí vio. Muy bien, Lorena, tú un sí aplauso, ves Ecosociales. sí vio Ecosociales, Muy me aplicada. da mucho gusto, muy aplicada, quiere decir que sí puso atención. Pero ¿qué les parece si nos damos un corte comercial y regresamos? Este es Ecosociales porque tenemos más preguntas. Si buscas los mejores pescados y mariscos acompañados de bebidas exquisitas, Ponte Almeja. Ponte Almeja es el restaurante experto en platillos del mar con un gran ambiente familiar, casual y relajado, con el servicio que tú te mereces. Visítanos en Naucalpan, Galerías Atizapán y Acapulco. Ponte Almeja. Llevas días en casa, estás aburrido y esto apenas empieza. Haz de tu aislamiento una aventura diaria. Día 1. Ordena ingredientes a domicilio y cocina las recetas más ricas y prácticas con Cocina Vital. Día 2. Haz un spa en casa o prueba un cambio de look con los tips de Mujer de 10. Día 3. ¿Quieres saber del mundo de los autos? Encuentra todas las novedades en Autobuild. Día 4. Revive los mejores momentos en la cancha en compañía de Fútbol Total. Día 5. Party Time. Pon el ritmo en casa con la mejor música de banda cortesía de Soy Grupero. 10 títulos, Cientos de artículos. miles de ideas para inspirar tu vida a un clic de distancia. Descárgalos en ginmedia.com.mx. Bien, y ya estamos de regreso aquí en Ecosociales con otra pregunta que se le hizo al auditorio. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas. Sí, Yamile, se les hizo una pregunta a través de las redes sociales de Yamile Moncada. La segunda pregunta fue, ¿a ustedes les negaron la pensión y cuál fue el motivo? Estamos hablando en el caso de Antigua Ley. Es correcto. ¿No? Porque ya explicaste muy bien la diferencia entre las dos. Y pues bueno, esto fue lo que nos escribieron a través de nuestras redes sociales. Está un poquito extensa Pero el se ve que sí han comentario. estado atentos a Ecosociales. Exactamente. Jorge González Rodríguez me dice, a mí me la negaban por un accidente de trabajo en una caída y 2 cirugías de columna, y aún con el dictamen ST7, después de 2 meses me lo quitaron. Me dejaron como enfermedad general y después de 9 meses y no me recuperaba, me querían mandar por invalidez. Gracias a usted y a sus consejos pude conseguir que me revaloraran como recaída y me dieron una pensión por riesgo de trabajo, incapacidad parcial permanente por 2 años, y estoy en espera nuevamente para valoración. Espero no me la quiten y me den la definitiva, pues es necesario sacar una consulta con usted para la asesoría. La felicito por su programa, doctora. Pues muchísimas gracias. En efecto, fíjate que la ley 73, Cintia, tiene este pequeño gran detalle. Cuando tú tienes un accidente de trabajo, para bien o para mal, no hay personas que estén debidamente capacitadas dentro del instituto y maldeforman la información. ¿Por qué? ¿Ya qué se debe? Es que una pensión por riesgo de trabajo sí es compatible con una de cesantía, mientras que una invalidez no es compatible con la de cesantía. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo obtenga una pensión por riesgo de trabajo, cuando cumpla mis 60 años de edad voy a poder obtener la otra pensión. Pero
Si soy mal asesorado y obtengo una pensión de invalidez que no tenga nada que ver con mi relación laboral, ya esta no es compatible cuando yo cumpla los 60 años de edad, tenga los requisitos establecidos por ley, no voy a poder obtener una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez. Por ello es muy importante que todos aquellos que pertenecen a la antigua ley estén muy al pendiente de que cuando tengan un accidente o una cuestión de salud a consecuencia de la actividad laboral que realicen, sí se les tome en cuenta como riesgo de trabajo, sí, solo sí, esa consecuencia de mi actividad laboral. Porque el hecho de que traten de deformar la información te va a perjudicar de por vida. Porque de alguna manera te hacen un tipo coco wash. Y como le pasó a esta persona, no al señor que nos escribió, pues bueno, se le han estado cambiando de que intentaron hacerlo de riesgo de trabajo a invalidez, claro, porque para invalidez temporal es un costo o definitiva, y todos estos conceptos cambian y merman, y tienes que ver cuál es el más conveniente. Más que nada, Cintia, es el hecho de que la figura de una pensión por riesgo de trabajo, el hecho de que cambia una invalidez, cambia totalmente tu percepción económica de por vida, porque si yo me quedo con una de invalidez y me la dan definitiva, ya no me voy a poder pensionar jamás en mi vida para una de cesantía. Es decir, a mis 60 años de edad no va a haber pensión. Y es ahí donde tratan de confundirte porque tú desconoces cuál es la importancia de una pensión de riesgo de trabajo contra de una de invalidez. Hay una gran diferencia. Por lo regular la de invalidez es por una cuestión de salud que no tiene, o un accidente que no tiene nada que ver con mi relación laboral, ¿sí? Obviamente a mí, como quizás no creo, pero al instituto obviamente le genera un costo inferior el darte una pensión de invalidez que el darte una por riesgo de trabajo. Por eso hay personas, lamentablemente así es, por ello, muchas veces es estrategia. Exacto, por ello hay personas que quizás se encargan de hacer esta mala práctica y de confundirnos y vendernos la idea de que es mucho mejor una invalidez que un riesgo de trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta información. No, y es muy importante estar informados. Ya hemos hablado también muchísimas veces, Yamile, acerca de la corresponsabilidad. Qué importante es que nosotros seamos responsables y tengamos la información de todo lo que nos acontece, ¿no? En nuestro ámbito laboral, en todos nuestros trámites, nuestros créditos, ser 100% responsables, tener la información para tomar las mejores decisiones y evitar este tipo de situaciones, ¿no? Exacto, que nos cambian, van a marcar nuestra vida siempre. Son acciones de por vida, así es que tenemos que ser muy cautos. No así en la nueva ley, que son otras las condiciones por las cuales nos podemos ir y que en efecto una pensión por invalidez nos puede llegar a beneficiar, pero eso es tema de otro programa que hablaremos justamente de algunas estrategias que tenemos aquellos que pertenecemos a cuenta individual. Pero a ver qué nos escribieron por parte del auditorio, Cintia. Sí, bueno, también tenemos a María del Rocío Espinosa Carrizales, dice conservación de derechos. Bueno, ese es un tema, en efecto, la conservación de derechos, como lo dice, es el seguir vigente con lo que hemos generado. Obviamente el cotizar genera derechos, ¿no? El estar vigente en la seguridad social, el juntar y acumular semanas cotizadas nos va a generar ciertos beneficios, y a eso se refiere la palabra conservación de derechos, que durante un tiempo después de que dejemos de tener alguna relación laboral van a estar vigentes esos derechos, pero no nos van a alcanzar quizás para el momento en el que nos toque pensionarnos. ¿Y cómo se mide justamente esta conservación de derechos? Se mide en función de la cuarta parte de los años que hemos cotizado. Un ejemplo, si yo llevo cotizando 20 años, la cuarta parte de 20 años son 5. Si yo dejo de tener al día de hoy una relación laboral, quiere decir que los próximos 5 años, si yo no llego a cotizar, van a estar vigentes mis derechos para solicitar una pensión, ya sea por invalidez o por cesantía, siempre y cuando las condiciones así lo generen, ¿no? Si yo ya estoy próximo a obtener o a tener los 60 años de edad, sin necesidad de pensionarme, sin necesidad de cotizar, puedo pensionarme. Si yo ya tengo 55 años de edad, coticé 20, perfectamente el comodín de la conservación de derechos me va a alcanzar para poderme pensionar. En el ejemplo que estoy dando, la cuarta parte de 20 años son 5. Ah, ok. Pero si yo coticé 30 años, la cuarta parte de 30 años,
Pues son 7 por 4, 28, 7 y cachito. La conservación de derechos la vamos a medir en función de la cuarta parte de los años que hemos cotizado. Por ello estoy poniendo 2 ejemplos, para que le quede muy claro al auditorio. Y para resumir, Cintia, la antigua y la nueva ley tienen una gran diferencia. Yo creo que sí se debe de hacer una recapitulación en los esquemas actuales de pensión que tenemos, porque no va a alcanzar el recurso para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. Es una situación muy precaria, no hay muy una grave certeza, que se viene. Claro, no hay una certeza certeza a pocos años del recurso que vamos a obtener, mientras que la antigua ley sí generaba esa certeza a todos aquellos que empezaban a cotizar. Por eso el nombre, sistema de reparto de beneficio definido desde el principio, conocías las condiciones, no así para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales. Lamentablemente en cuentas individuales tenemos que comprar el derecho para que nuestros beneficiarios obtengan el recurso si es que nosotros llegamos a faltar. Y lo peor, lo compras y medio lo compras, porque cada rato hay minusvalías, pero no merman así, tu Cintia. dinero. Compras el requisito, más bien compras el derecho para que si tú llegas a faltar, tus deudos puedan obtener una pensión por orfandad o descendientes. Así es que, pues eso es un temazo, lo que son cuentas individuales. Lamentablemente se nos terminó el programa, pero los esperamos en la próxima emisión de Ecosociales con muchos más temas de seguridad social. Hasta la próxima, yo soy Yamile Moncada. Yo soy Cintia Cancino.